All right, good morning, everyone. Welcome to our orientation for the guidelines for our required councils, School Site Council, SSC, and ELAC, English Learner Advisory Committee. This first section will be on the ELAC, and then we will talk about SSC. So, buenos días a todos, bienvenidos a nuestra orientación para los concilios y requisitos de el concilio de la escuela, SSC, y el concilio de los niños que son aprendices de inglés, que también conocido como ELAC. Primero vamos a estar hablando de ELAC y después vamos a estar hablando de SSC. And again, welcome everyone. So if you do not know us, my name is Mr. Campo, the proud principal of Huntington Park Elementary. And you want to, Ms. Kim, introduce yourself? Yes, good morning. Hi, my name is Ms. Kim, and I am the coordinator at Huntington Park Elementary. All right, so bienvenidos. Soy el director, señor Campo, y la coordinadora, Ms. Kim. Somos el equipo de liderazgo de la escuela. So bienvenidos. So let us begin first with our flag salute. Vamos a empezar con el saludo de la bandera. So wherever you are, we're going to go ahead and put your right hand over your heart. Ready, begin. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Okay, so thank you. You can go ahead and remove your hands. Welcome once again. So we're going to first talk about some general guidelines that apply for both SSC and ELAC. Vamos a estar hablando de unas guías generales que aplican al Consejo de Plantel Educativo de la Escuela, el SSC, y al Comité Consejero de Aprendices de Inglés, que es el ELAC. Son cosas que trabajan para los dos. And also, parents, before we begin, just to note, the bulletin was just recently updated just a couple of days ago. So there are a couple of changes, and where that changes take effect, I will go ahead and be sharing that with you. We have not had a chance to update our presentation just yet, but we'll go ahead and for when it comes to, we'll make sure and highlight what those changes are. Padres, una explicación. Esta presentación que estamos dando ya fue preparado, pero hace unos pocos días el distrito hizo algunos cambios al boletín sobre las normas de los consejos. So cuando llegamos a donde son esos cambios, vamos a estar hablando cuáles son esos cambios. So to begin with, what is the purpose of our councils? Both councils have a purpose. We're going to be talking about the purpose of both councils. We're going to make sure that everyone understands what are the roles and responsibilities of each council. And we're going to talk about the orientation, which we're doing now, and very importantly, the election process for both councils. So primero vamos a estar repasando los deberes y la función de los dos concilios, del SSC y de ELAC. También vamos a estar entendiendo las funciones y responsabilidades de los miembros de los dos concilios. Y vamos a entender el proceso de la orientación, que lo estamos haciendo ahora mismo. Y, importante, las elecciones para los dos concilios. Now, both councils operate under what's called the Green Act. The Green Act just means that we need to let our parents and pretty much the public know when we're going to have a meeting. On Friday, we went ahead and put this on our website, and then we went ahead and posted this information on our social media after that, and of course, our agenda. And the agenda has the date, time, and location. And of course, because we are on Zoom, it also had the Zoom link. And of course, because this is a public meeting, when we have these meetings, we can only talk about what's on the agenda, unless the entire council makes a motion to talk about something that's not on the agenda. So, para empezar, hay una ley de California que se llama el Decreto Green, y básicamente dice cómo hay que manejar estos dos concilios. Primero, hay que llevarse a cabo como reuniones públicas con agendas publicadas con 72 horas de anticipación de la reunión. El viernes pasado pusimos
públicamente fuera de la escuela y después pusimos en nuestro sitio del web y después hicimos unos recordatorios en nuestros canales de medios sociales y también mandamos un boletín para un recordatorio. Pero inicialmente hicimos todo esto, el público inicialmente fue 72 horas cuando esto empezó. Y también la agenda debe de explicar la fecha, la hora y lugar de la reunión. Y como estamos en Zoom, el enlace para Zoom. Actualmente también en las agendas, cuando tenemos las juntas, las agendas dice que se va a tratar la junta y el comité, por general, solo puede actuar o considerar el asunto que está incluido en la agenda. Si hay algo que quieren hablar, solamente si todo el concilio hace moción para incluir algo que no está en la agenda. Again, if someone talks about something that's not on the agenda and there's not a motion, then that action taken will be invalidated. And like I mentioned, usually only under certain unusual circumstances, and there's that unanimous vote, the council can talk about something that's not on the agenda, but it has to be unanimous. And whether considering if it's important to talk about at the time, the council must determine, is it urgent or can we talk about it at the next meeting? So, hablando más de si no está en la agenda, si alguien quiere hablar de algo que no está en la agenda y se puede invalidar solamente bajo algunas circunstancias excepcionales y con un voto unánime, disculpe, el comité puede hablar de eso, pero solamente en estos casos y también solamente es urgente. Si no, es algo que puede esperar, en ese caso se recomienda esperar para la próxima junta. Again, the agendas, the items must have relevance to the purpose and goals. In other words, what is it we're doing and why are we doing it? Our officers, which we'll talk about a little bit later, can participate in the plan of the agenda. And any changes of the agendas can be made, but must be made in consultation and before you post the agenda. And yes, all agendas must contain a public comment section. There's a chance for the public to make a comment or make comments. And you just limit it to 2 minutes and the person must sign up. En la agenda para los dos concilios, los asuntos de agenda de SSC y de ELAC deben ser relevantes al propósito y los objetivos de SSC. So, se debe hablar de cosas que esos concilios pueden actuar. Si no es algo que es el propósito de este concilio, no será una buena recomendación de hablar de algo que no es un propósito de ahí. Eso es otro foro diferente. Los funcionarios de SSC y de ELAC también pueden participar en la planificación de la agenda. Y si hay cambios antes de publicar la agenda, se puede hacer, pero si hace consulta con los funcionarios. Ya publicado la agenda, ya no se puede cambiar. Y también todas las agendas de los dos concilios deben de incluir una sección para los comentarios del público. Y normalmente el público tiene como 2 minutos para hacer un comentario en ese tiempo. And parents, by the way, if at any time you have any questions, please go ahead and put your question in the chat. Padre, si al coger un momento tiene una pregunta, por favor ponga su pregunta en el chat. Talking more about the public comment, during the public comment section on the agenda, any member of the public may address the members on any item in accordance with the Green Act. It's good if you let us know, hey, if you're signing in, it is optional, but it's good practice. If you want to let us know that you want to talk and you give us, especially during Zoom, let us know. Who is the public? Anyone who is not a member is considered a member of the public. And these meetings are open for everyone. Parents, community members, anyone who's interested can be at the meeting. Now, of course, only the officers and members can act, but anyone can come and see it. Los comentarios públicos tienen una sección para que cualquier miembro del público puede dirigirse a la membresía acerca de cualquier artículo dentro de la jurisdicción del consejo. Aquí dice que escribir su nombre en lista es opcional, pero como estamos en Zoom, le pedimos que si quiere hacer un comentario cuando tenemos una junta, pone su nombre, así podemos saber que usted quiere hablar algo. ¿Y qué es un público? Básicamente cualquier persona que no es miembro del consejo
o un comité sea considerado como miembro del público, padres, con miembros de la comunidad, alguien que está interesado, cualquier persona puede asistir a la junta, pero recuerda, solamente los miembros pueden votar y pueden hacer acciones. Again, parents, only members can vote or take actions, but these meetings are open for everyone. Continue with public comment. During the public comment, the members don't speak, they just listen. We make notes. So that means we don't respond, we just listen. And there it is, limited for 2 minutes. And we make a chance to have everyone opportunity to speak. Padres, hay tiempo cuando es comentario público. Los miembros del concilio no deben de hablar durante el comentario. Es solamente escuchar. No es conversación, es que el comentario en público se escucha, se nota, da las gracias y ahí lo guardamos esas notas para ver si es algo que podemos trabajar en el futuro. De nuevo, como dije, está limitado 2 minutos y es tratar de ser justos para todos. Y nosotros tenemos el reloj para saber cuándo pasan los 2 minutos. Back to our members. What are all of our members' responsibilities? If you are a member of either SSC or ELAC, it is important that you try to attend all meetings. We understand that sometimes life happens. If you miss a meeting, you miss a meeting. But we prefer if you try to do your best to come to as many as you can, because if you miss too many meetings, then you are not able to do your job as a member. So please make sure you're there. Also, if we have to vote, it's voting in person. If it's through Zoom, you have to be present through Zoom. You can't send someone to vote for you. Whenever we meet in person, you need to be here and voting in person. We have our norms and code of conduct, and we're going to be making a calendar as to what are the dates and times of our meetings. And sometimes we might need to have additional meetings, and we will let you know that ahead of time. Los miembros de los comités y los concilios tienen responsabilidades. La primera es asistir a todas las reuniones, todas las juntas. Padres, sabemos que a veces pasa la vida y no puede asistir a una junta. A veces pasa, pero sí tenemos que tratar de asistir a todas las juntas que se puede. Y cuando tienes que votar, hay que hacerlo en persona. Si estás en Zoom, tienes que estar presente en Zoom para votar. Y cuando estamos aquí en persona, tienes que estar aquí. Eso cuando no podemos pasar. Ahora va a ser todo en Zoom hasta que nos da el permiso de estar aquí en persona. Los miembros deben seguir las normas de funcionamiento y el código de conducta. Vamos a tener un calendario de las fechas y horarios de las reuniones. Y a veces yo puedo convocar reuniones adicionales, pero siempre hicimos antes de tiempo a los miembros. More responsibilities. Our members participate. If we have trainings, if you become a member, we have some trainings. Also, if we ever have votes, if the vote doesn't go your way, we honor and respect all decisions, even if it's different from what you voted for. It's the majority consensus. And if your vote didn't go through, we honor it. We don't take it personally. We're just doing business. If at any time you cannot fulfill your duties as a member, you should then let us know so you can resign. This can happen anytime, but you must resign in writing and sign it, and you need to give it to myself or to Ms. Kim and let us know. Don't just disappear. If you can't be a member anymore, let us know and that you can resign, but there is a proper procedure. Padres, siguiendo con los responsabilidades de los miembros, tenemos entrenamientos de capacitación. Si tenemos, por favor, participar. Además, cuando hacemos las decisiones, hay que hacer los votos. Si su voto no fue de la mayoría, aun cuando respetar todas las decisiones, aun cuando dichas decisiones sean diferentes a las opiniones personales. Recuerda, es la mayoría vota, lo que dice la mayoría, hacemos eso. Aunque su voto era diferente, hay que respetar. Si a cualquier momento no puedes seguir siendo miembro, puedes renunciar, pero por favor, debe hacerse por escrito y se debe entregar una carta de renuncio firmada al director o persona administrada asignada. Now, parents, just to let you know, a member
has to be voted in by parents. Today, we're not doing elections. Today, we're just talking about what the councils do. In case you say, you know, I might want to do that. We will have elections next week, Wednesday, September 1st. We'll talk more about that at the end, but just letting you know, parents, today is just about learning what the councils are. Padres, una explicación, recordatorio, que hoy solamente estamos explicando qué es los concilios de las escuelas, una orientación. Las elecciones de miembros va a tomarse a cabo el próximo miércoles, empezando a las 9. Los padres que quieren ser miembros, que ya después de hoy dicen, no, ¿sabes qué? Me cae bien esta idea, quiero ser miembro, va a tener la oportunidad de nominarse y ser votado por los padres. Okay. So I'm looking at the chat, no questions so far. So now we're going to focus on ELAC. So this is the orientation for the English Learner Advisory Committee, also known as ELAC. Esta es la orientación para el Comité Asesor para aprendices de inglés, también conocido como ELAC. So why do we have an ELAC? This is a state law. All schools who have at least 21 or more English learners must have an English Learner Advisory Committee or must have an ELAC. We have to form the ELAC during the school year. We usually do it at the beginning of the year. And we always have more than 21. So we always have an ELAC committee. Padres, el ley de California dice que tenemos que tener un ELAC. Y recuerda que ELAC quiere decir el Comité Asesor para Aprendices de Inglés, pero voy a estar diciendo ELAC. Cada escuela hay que tener un ELAC si hay más de 21 estudiantes que son aprendices de inglés. Nosotros siempre tenemos eso. So cada año hay que establecer este comité al principio del año, cada año. So, muy importante, eso es porque lo tenemos para ayudar a nuestros niños, pero también es la ley. What are some of the functions of ELAC? At every meeting, we present topics, and then the ELAC will provide written recommendations for the SSC, to act on. Or sometimes they will make recommendations to the principal, to myself. ELAC does not vote to change things. ELAC does not vote to make changes. They just make recommendations. SSC could say, we like your recommendation. We're going to go for it. SSC might say, we don't agree. Either way, we have to let ELAC know what happened to the written recommendation. Was it voted on? And did it pass or did it not pass? Also, ELAC advises on the development of the single plan for student achievement. That's important. Pretty much says, how are we going to help our English learners? And finally, one other responsibility is to learn about school attendance, learn about students' attendance data, and give recommendations how we could improve our student attendance. Padres, los deberes y responsabilidades de ELAC. Proporcionar recomendaciones por escrito a nuestro concilio de SSC de la escuela acerca de programas de los servicios para estudiantes de aprendizaje de inglés. Y recuerda que las recomendaciones es basado en la opinión del concilio, pero son recomendaciones. No están votando para cambiar póliza, no están cambiando para implementar algo, es hacer recomendaciones. A veces también el ELAC hace recomendaciones al director, a mí. Después de eso, ese sí, el concilio tiene que responder, decir si escucharon, si votaron y si pasó o no pasó. Hay que responder y decir a ELAC qué pasó con la recomendación. También los miembros de ELAC tienen el deber de asesorar al respecto al desarrollo del plan único para el éxito de los estudiantes, relacionado sobre el plan maestro de los aprendices de inglés. También acerca de la asistencia, asesorar en relación a los esfuerzos, informarnos cómo vamos, la importancia de la asistencia, revisar los datos y qué se puede hacer para mejorar la asistencia de los niños. On our agenda, we always talk about the master plan. We talk about English learners. We also do at some point a comprehensive needs assessment to make sure that we are meeting the needs of our EL students
and also to develop training and support for parents. Parents are very important in our plans. You are our partners. Padres, los deberes es incluir en la agenda cuando está hablando del plan maestro del distrito para los aprendices de inglés y también los aprendices de inglés estándar. También, padres, tenemos una oportunidad para utilizar la evaluación integral de las necesidades, básicamente qué necesitan los niños para identificar y responder a las necesidades de ellos, especialmente a los niños que son aprendices de inglés. Y también para apoyar y crear capacitación, entrenamiento para los padres. Padres, ustedes son muy importantes en este desarrollo, ustedes son nuestros socios. We usually meet 6 times a year. We let you know when and the time. These meetings do not include the orientation, which is today, or the election, which is next week. Sometimes we might have a few extra meetings, especially when it comes time during budget. And of course, we always adhere to the Green Act, which is by California law, and also Robert's Rules of Order. We make sure that we're always respectful and that we follow through. We go over that usually the first meeting. Padres, los deberes y responsabilidades de ELAC se reúnan como 6 veces al año a una hora que sea conveniente para los miembros y también cuando se puede hacer. Y también se hace un calendario y le decimos a los miembros cuándo son las juntas, el horario y las fechas. Estos 6 reuniones no incluye la de hoy, que es la orientación, ni incluye la reunión de la elección. También seguimos el decreto Green y también seguimos los órdenes de parlamentarios para que todos tratamos con respeto y eso se habla en la primera junta. So here is the recommendation process. When the ELAC makes a recommendation, they send a written recommendation to SSC. And like I mentioned here, SSC must respond either within 30 days or at the next official meeting. And the response must include, what did they do with that recommendation? Did they address it? Did they vote on it? Did it pass? Did it not pass? SSC must let ELAC know what happened to their recommendation. El proceso para las recomendaciones, el comité asesor, el ELAC, hace las recomendaciones por escrito al SSC y el SSC debe de contestar a estas recomendaciones dentro de 30 días o en la próxima reunión oficial de SSC. SSC tiene que decir qué hicieron con esa recomendación. ¿Lo leyeron? ¿Lo votaron? ¿Pasó? ¿No pasó? ELAC merece saber qué pasó con esa orientación. So sends it to them and they let them know what they did. So mandaron y regresaron. Now, here is the composition. Parents and legal guardians of EL students not employed by the district needs to be at least half of our members. Now, parents, because of the size of our school and the size of our EL population, we have to have at least a total of 5 members, currently 5 members on our ELAC, which means at least 3 must be parents or legal guardians of EL students. Padres, nuestra membresía de ELAC, por el tamaño de nuestra escuela y tamaño de los niños que son aprendices de inglés, por ahora corrientemente es 5 miembros en este concilio. Y debe ser la mayoría de los 5 miembros padres o tutores legales de estudiantes de aprendiz de inglés que no son empleados del distrito. En este caso, por mínimo 3 padres tienen que tener niños que son aprendices de inglés o tutores. Los demás puede ser de los otros padres o comunidad. So here we go. We are at 5 total members because we are between 76 and 150. Necesitamos mínimo 5 miembros porque tenemos entre 76 y 150 parents. More parents can join if they want. It just has to be at least 5 and always the majority parents of ELs. Padres, podemos tener más de 5, pero mínimo 5 y siempre la mayoría de los miembros tiene que ser padres que son aprendices de inglés. So that's us right there. Now, let's talk about the officers. A chairperson, the president, what do? They will preside at all the meetings. They run the meetings.
Ms. Kim doesn't run the meetings. I don't run the meetings. The president does. And you're probably thinking, I can't do that. Every year we have someone new. We teach them, we train them, and they do a fantastic job. So we always support our president. They not only run the meetings, they sign any letters that are important, they participate in planning, and they serve as a representative to our ELAC elections, which we will talk about at our first meeting. Presidente es uno de los funcionarios de ELAC, presidente o presidenta. Esa persona que es elegido por los miembros maneja las reuniones. Yo no manejo la reunión, Ms. Kim no maneja la reunión, es el presidente. Pero usted puede decir, oh, es muy difícil, yo no lo puedo hacer. Sí, sí se puede. Cada año tenemos a alguien nuevo. Y ellos aprendan, les enseñamos y hacen un trabajo fantástico. So, si estás pensando que posiblemente, piénsalo bien, porque sí sé que sí lo pueden hacer. Sí se puede. También el presidente, aparte de manejar las reuniones, firman cartas, informes y cualquier otro tipo de comunicación de ELAC, ayuda con la planificación y también es representante de la escuela en la convocatoria de delegados de ELAC cuando tienen esa junta al distrito local. We have other officers. We have the vice chairperson or the vice president. They help the president, and if the president is unavailable, then they take over running the meeting. They substitute for the chairperson in his absence, except they cannot go to a delegate meeting. El vicepresidente representa al presidente cuando el presidente no puede estar en la junta. El vicepresidente maneja las juntas y puede ayudar en todo, excepto en la convocatoria de delegados. We also have a secretary. The secretary is also a very important officer. The secretary keeps track of what's happening. They don't write everything down. They write the important things. They write who spoke and a very quick summary of what they said, because this is our record of what happened during the meeting. And then we read that record at the next meeting so everyone knows what happened. They also make sure to keep records of who's present, who's absent, and they perform other duties as well. La secretaria o secretario es un trabajo muy importante. También ellos registran las actas, lleva cuenta qué pasó en la junta. Ellos no escriben todo, escriben las cosas importantes. ¿Quién habló? ¿Qué dijo? ¿De qué se actuó? Y también ellos ayudan a mantener los registros de ELAC. ¿Quién está presente? ¿Quién faltó? One more thing, parents, that I forgot to mention about the secretary. You might be thinking, well, I don't know because no one can understand my writing. If you understand your writing, that's all that matters, because then we will help you convert that into the actual minutes. As long as you know your writing, you're good. Sometimes during Zoom, we record, and then if you need to remember, we can have recording available because it is a public meeting. But most of all, if you can read your own writing, you're perfect. Padres, algunos pueden decir, pues maybe quiero ser secretaria, pero nadie puede entender lo que estoy escribiendo porque mis letras son muy feas. No se preocupe. Si usted puede leer sus palabras, si usted puede leer sus notas, eso es lo importante. Nosotros le ayudamos a convertirlo a las actas oficiales, el archivo de ELAC, le ayudamos. No se preocupe. Y también cuando estamos en Zoom, a veces grabamos, puedes ver una grabación si en caso no miramos. There's a parliamentarian who makes sure that the meeting goes smoothly. We're following the rules, following the bylaws. And of course, we help them out to make sure everything goes. And so far, we've always had great meetings. El último funcionario es el parlamentario. Ayuda al presidente para garantizar que todas las reglas y estatutos se están cumpliendo, que hay orden, que hay respeto. Y hasta ahora, no de nuestras juntas ha sido bien, pero es un funcionario importante para manejar que la junta va bien ordenado. Now, if you want to nominate, next time we meet, you'll be able to nominate yourself. If you want to nominate yourself ahead of time, we'll be posting this information on our school website, but more likely you can nominate yourself at the election meeting. You just need to nominate yourself before we start holding elections. And then we will go from there. Padres, si quieren ser nominadas,
Ustedes se pueden nominar antes de la junta del próximo miércoles o en la junta antes de la elección. Pero si quieres nominarse en ese día, perfecto. So we want to thank you. This is the first part for ELAC. We want to thank you for the school leaders. Also, really quick, here's some changes. The changes I was telling you about for ELAC. If you are a parent of a reclassified student, before you were able to be like a parent of ELs, now you're considered on parents who do not have ELs. So if you do not have any reclassified students, that's okay. Also, for the members, only parents of EL students can be a president or a vice president. Padres, algunos de los cambios que le estaba hablando. Si usted es un niño, pero si un niño fue reclasificado en estos años, antes usted puede hacer como los padres que son padres de aprendices de inglés. Pero este año han cambiado. Si su niño recién reclasificó o ya tiene tiempo reclasificado, solamente puede estar en el lado de padres que no tienen eso de aprendices de inglés. Y además, los funcionarios de presidente y de vicepresidente solamente puede ser llenado por un padre que es padre de aprendices de inglés. All right. So we're going to go ahead and if there's any questions, I'm looking in the chat because we're going to go ahead and move on to the other part. But before we do, we're going to take a quick stretch break. You've been sitting there for about 25 minutes. Don't leave. We're still good. We're going to talk about the SSC in just a minute. Why don't you make sure you get a chance to breathe and ask some questions. Welcome, Ms. Franco. So if you have any questions, you can go ahead and type them in the chat. You can either ask Ms. Kim or myself. Good morning, everyone. Okay. And I guess I'd like to introduce you to parents. If you don't know who Ms. Franco is our wonderful community rep. She helps with Parent Portal. She helps, she runs our Parent Center. And whenever we get to have volunteers, she helps our parent volunteers. She also helps keeps our students safe in the mornings and at recess and lunch whenever she's out there. So padres, quiero darle bienvenida a Ms. Franco. Si no conoce a ella es nuestra representante de la comunidad. Ella ayuda a los padres en Portal de Padres, ayuda a los padres en el centro de padres cuando está abierto y también cuando tenemos voluntarios, ella ayuda a los voluntarios. Además, ella mantiene a nuestros niños seguros durante el recreo y el almuerzo y también en las portadas. Hace muchas cosas, so bienvenido a Ms. Franco. All right, we're going to go ahead and continue on with our SSC. And parents, thank you much for your patience. We are almost there, but it's very important to talk about SSC, School Site Council. Ahora vamos a hablar de concilio de School Site Council, que es el concilio de plantel educativo. Once again, just like ELAC, the state says we have to have School Site Council because they're the ones that help make decisions in certain areas, especially when it comes to categorical programs, which is called Title I. It's required by law. Padres, el School Site Council, voy a decir SSC, el SSC es regla del Estado. Hay que tener eso porque sirve como un consejo para ayudar a hacer decisiones, especialmente acerca de programas categóricos Título 1. Again, there we go. So it also helps out for school plan for student achievement, the SPSA, making sure that our program funds are being spent correctly, and also to make sure that we are doing and we're following the rules. Padres, también el Plan Único de Rendimiento de Académico Estudiantil, también conocido como SPSA, es también el School Site Council, también ayuda que estamos haciendo todo correcto, siguiendo el plan y usando el dinero en la manera apropiado. The SPSA is very important. The School Site Council helps develop, review, and adopt this SPSA. It takes time. So we sometimes use a couple of meetings to go over this. And this SPSA, pretty much what it means is, how will we help our students? How will we know our students are being helped? And do we have to pay for this? And if we do, what positions do we need? All of that is in the SPSA. It helps guide how we help our students. Also, when ELAC
gives SSC recommendations, they have to respond. What they do. SSC also makes sure that the federal mandates are being met, and it helps us with our safe school plan. El SSC ayuda a desarrollar, revisar y adoptar el plan único, consultando los partes interesados, y esto es algo que se pasa sobre varias juntas. El plan único, para recordar los padres, es la guía, es el plan, donde dice cómo vamos a ayudar a nuestros niños, cómo sabemos que los niños están teniendo éxito. Hay que usar dinero para hacer estos servicios, y si hay que comprar posiciones, ¿cómo lo hacemos? Todo eso es el plan en cómo ayudar a nuestros niños, apoyarlos, tener éxitos. También el SSC hay que responder por escrito a las recomendaciones de ELAC. ¿Qué hicieron con esas recomendaciones? Hay que responder, disculpe. También asegurar que se cumplan todos los mandatos federales para la involucración de los padres y las familias, y también ayudar en desarrollar el plan integrado de seguridad escolar. So just a really quick, more in-depth right there again. The safe school plan is how do we keep our students safe? Who helps us keep our students safe? And that happens at the early part of the year. El plan de seguridad escolar es el plan en cómo mantenemos a nuestros niños seguros, qué se hace en emergencias, cuál es el plan y quién va a estar ayudando. Eso también se habla en el SSC. We also have something very important called the Title I Parent and Family Engagement Policy. That has to be looked at every year. We make some changes or whatever, we make some minor changes, or we make some major changes, and then we have to approve it and then share it with our families. We also have to look at the school parent compact, which is how what will the school do to help our kids? What will the parents do to help our kids? And how will our kids work to make sure they help each other? Otro mandato federal es que el SSC tiene que ayudar en el desarrollo y la aprobación de la política del título 1 para la participación de los padres y las familias a nivel escolar. Muy importante, ellos lo miran, si hay que hacer cambios, se vota y después hay que compartir con todas nuestras familias. También el desarrollo y la aprobación del contrato entre la escuela y los padres, básicamente diciendo qué va a ser la escuela, qué va a ser los padres y qué va a ser los niños, para que los niños tengan éxito. Again, during budget time, we look at the development and approval of the Title I Parent Involvement Budget, and also all categorical funds. There's some funds where SSC has to vote on. Not all the funds, but the categorical funds. El desarrollo y la aprobación del presupuesto es muy importante también, otro mandato federal, especialmente en la participación de los padres de título 1. También les existe que los gastos propuestos están haciendo correctamente en todos los fondos categóricos. Hay algunos fondos que los padres ayudan en el SSC, y esos son los fondos categóricos. Just like ELAC, we meet about 6 times a year, sometimes a little bit more. And just like ELAC, orientation and election meetings are not counted for these 6 times. Now, parents, because SSC has teachers on it, we don't have these meetings during the school day. We usually have them at the end of the day. That way our teachers can participate. And during budget time, we might have additional meetings, and we will always let you know. Padres, igual como ELAC, tenemos 6 juntas al año. Igual no se cuentan las reuniones de orientación o las elecciones. Ahora, padres, como SSC también tiene miembros, maestros de la escuela como miembros, no debe llevarse a cabo durante el tiempo de la escuela. Normalmente lo hacemos después del día de instrucción. Después de la escuela, sí, los padres pueden estar ahí y los maestros pueden estar ahí. Y a vez en cuando tenemos juntas adicionales, especialmente durante el desarrollo del presupuesto, pero siempre le damos eso antes de tiempo.
Let's take a look at what SSC looks like. There's 10 members on SSC. 5 members are parents who are voted on by parents. 1 member is the principal. 3 members are teachers who are voted on by teachers. And 1 member is other school staff. So as see, what is a parent member? A parent is an individual who is a parent of someone at our school who is not a worker at our school. And los miembros, que I'll say this in Spanish now. So hay 10 miembros en este concilio de SSC. 5 son padres. A veces tenemos miembros de comunidad, pero casi siempre son padres. Y esos son padres, son elegidos por otros padres. ¿Y qué es un padre? Pues es una persona que es madre, padre o tutor legal que no es empleado de la escuela. Otra posición es el director. 3 posiciones para los maestros, que son elegidos por maestros. Y una posición, otro personal escolar. And again, just like at ELAC, we have a SSC chairperson who runs the meetings, who signs the letters, who signs everything else. They are in charge of the meetings. They also vote with everyone else as well. And on SSC, everyone has 1 vote. So everyone has a chance to share their opinion. Igual que en ELAC, el SSC tiene un presidente o una presidenta. También maneja las juntas. También firma cualquier carta, informes o cualquier otro tipo de comunicación del consejo. Y también va a votar como los otros miembros también. So hay que tener un presidente. Y el presidente puede ser cualquier miembro. Puede ser padre, puede ser maestro, puede ser otro personal de la escuela, puede ser el director, pero sabes que yo básicamente no me gusta ser presidente, prefiero que otro miembro lo hace. Parents, I did not say this in English, but for the chairperson, anyone, any council member of those 10 that you saw earlier, I'll put it back to the slide, any of these people can be the president, the chairperson. It could be a parent, it could be a teacher, it could be another school member, it could even be the principal, it could be myself. However, I prefer that it's another member, either a parent or a teacher. I don't want to be the president because it doesn't look right. I'd rather have a teacher or a parent or the other school member be the president. And that's elected by the members. The vice president, the vice chairperson, if the president's never there, the vice chairperson can substitute, can run the meeting, can make a call for votes. El vicepresidente es en caso que el presidente no pueda estar ahí, el vicepresidente toma su lugar, igual como ELAC. Maneja la junta, hace los votos, igual como el presidente. Just like ELAC, our secretary is important. They take notes, keep track of who's there, and make sure that everyone's doing what they're supposed to be doing. Igual como secretaria en ELAC, tenemos secretaria de SSC. Toma las notas, hace el archivo, pasa la lista, mantiene la lista actualizada y que todos están listos ahí. And of course, the parliamentarian makes sure that all rules are followed. El parlamentario también sí que garantiza que todos los reglamentos y estatutos se cumplan. And again, these officers can be anyone. You could have parents for being a president. You could have parents being the vice president. You could have a parent be a secretary. You could have a parent being a parliamentarian. You could have a teacher be a president. A teacher be a vice president. Teacher be anything. It could be a mix. Padres. Usted puede ser cualquier funcionario, presidente, vicepresidente, secretaria, parlamentario. Puede ser padres. Puede ser maestros. No hay restricciones. So, cualquiera persona del concilio puede ser uno de estos oficiales. Now, nominating for SSC, same thing, parents. When we have the elections for SSC next week, if you want to nominate yourself, you can. We just got to make sure that people vote and that you are voted in. And if you're the only one, again, currently for parents, we have 3 openings. Correct, Ms. Kim? 3 openings? Because
Last year, we elected 2 parents. So every year, we always elect a certain group. So last year, we elected 2 parents. They will continue this year if they choose to. We will reach out to them. But currently, we have 3 openings. This is for any parent. Even if they were already on SSC, they can run again. Padres, este año, si usted se quiere nominar, usted se puede nominar en la próxima junta de elecciones y sea votado por los padres. Ahora, padres, usted, este año tenemos posiciones para 3 padres, porque tenemos 2 que eligieron el año pasado. Ellos van a seguir este año, si desean. So, para ahora tenemos 3 posiciones abiertas para padres. Y es para cualquier padre. Y si un padre estaba en SSC el año pasado, también puede otra vez poner su nombre. Padres, eso es para ustedes. So that will be next week. Eso va a ser la semana que viene. So we are getting towards the end of our time. And I am looking again at the chat to make sure there's no questions. So far, I don't see any questions. But parents, this is your opportunity. If you have a question, you can go ahead and either take off your microphone and ask your question, or you can type it in the chat. Padres, llegó el momento si quieres hacer unas preguntas, o puedes usar su micrófono o escribirlo en el chat. Esto es su oportunidad de hacer unas preguntas. This is your parents, your opportunity to make any questions. And if you are watching this on video on our YouTube, you can always send us a question through email, or you can come into the office and ask your question. Padres, si en caso está mirando este video grabado por el YouTube, usted puede llamar a la escuela, mandar un email o venir a la escuela a dar su pregunta, porque, por supuesto, si no estás mirando esto en vivo, fue grabado. Okay, we do have a question in the chat. When is the next meeting? So, parents, remember that next Wednesday, we're having our elections. We passed the flyers out. We'll send a reminder once again to our parents, because we need to make sure we have enough parents, because we have to make sure we have at least 5 parents on ELAC, and we need 3 parents elected for SSC. So currently we have 2 parents joining us. So let's say these 2 parents wanted to join us, we still need some more parents. So our next meeting is on Wednesday, September 1st, beginning at 9 o'clock for ELAC elections, and then at 9:30 for SSC elections. You need to be present to be nominated. You need to be present to vote. You need to be present to win. So, padres, la pregunta es, ¿cuándo la próxima junta? Es el próximo miércoles. A las 9 va a ser las elecciones de ELAC. A las 9:30 va a ser elecciones de SSC. Si quieres ser nominada, tiene que estar presente. Si quieres votar, tiene que estar presente. Si quieres ganar, tiene que estar presente. Tenemos por mínimo 5 posiciones que necesitamos en ELAC. Si en caso los 2 padres que están aquí presentes se integran en el concilio, necesitaremos 3 personas más. Y por supuesto, si los 2 padres califican de elegibilidad. Y necesitamos padres para SSC. Recuerden, necesitamos 3 posiciones abiertas. So parents, that is all for today. Unless you have any more questions, I want to thank you for your time. If you are watching this on YouTube, again, thank you, parents. Remember, our next meeting is next Wednesday, September 1st, 9 o'clock for ELAC elections, 9:30 for SSC elections. It will be on Zoom. The link will be on our school website. All you got to do is click, or if you have Zoom, the meeting ID will be there. Padres, eso es todo para hoy. Y padres, si están mirando en una grabación por YouTube, gracias por mirar este video. La próxima junta es el miércoles 1 de septiembre a las 9. Es la elección de ELAC, y a las 9:30 elección de SSC. Vamos a estar mandando recordatorios. Y quiero dar las gracias a todos nuestros padres. Y recuerda, si tienes preguntas, puedes llamar a la escuela o venir adentro. So with that, parents, thank you so much. We're going to go ahead and stop our recording.